que tiene la ciencia. La etapa, la etapa de profecía cuando esta ley se aplica. Un escritor en una de nuestras revistas científicas observa que toda ciencia en su crecimiento pasa por tres etapas. En primer lugar, tenemos la etapa de la observación, en que muchas mentes en muchos lugares recopilan y registran los hechos. A continuación tenemos la etapa de la generalización, en la que estos hechos cuidadosamente verificados se ordenan metódicamente, se generalizan sistemáticamente y se clasifican lógicamente, con el fin de deducir y elucidar a partir de ellos las leyes que regulan su regla y su orden, su funcionamiento. Por último, tenemos la etapa de la profecía, cuando estas leyes se aplican de tal manera que se puede predecir la ocurrencia de eventos con una precisión infalible. Si varios miles de años antes de Cristo, los astrónomos chinos y caldeos predijeron eclipses, no importa si esto último se debía al ciclo del Saros o a otros medios, el hecho sigue siendo el mismo. Habían alcanzado la última y más alta etapa de la ciencia astronómica. Profetizaban en este caso. Si en el año 1722 a.C. pudieron delinear el zodiaco con las posiciones exactas de los planetas en el momento del equinoccio de otoño, y de forma tan infalible como demostró el profesor Mitchell, el astrónomo, entonces conocían a la perfección las leyes que regulan los hechos cuidadosamente verificados y las aplicaban con tanta certeza como nuestros astrónomos modernos en este caso. Lo que hicieron ellos, esos grandes astrónomos caldeos. Si en el año 1722 a.C. pudieron delinear el zodiaco con la posición exacta de los planetas en el momento del equinoccio de otoño y de forma tan infalible como demostró el profesor Mitchell, el astrónomo. En este año 1722 a.C., como lo comprueba el zodiaco de Dendera, que en el templo de Dendera en Egipto se muestra esa posición de los planetas exactamente en ese año. Si en el año 1722 pudieron delinear el zodiaco en astronomía es un cinturón imaginario en el cielo de 16 o 18 grados de ancho, por el medio del cual pasa la vía del Sol, la eclíptica pasa por ahí. Contiene las 12 constelaciones que construyeron los 12 signos del zodiaco. Ahí en ese cinturón imaginario pasa el Sol, la Luna y los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y las constelaciones de Aries y las Piscis. Si en el año 1722 pudieron delinear el zodiaco con las preposiciones exactas de los planetas en el momento del equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, y de forma tan infalible lo hicieron tan precisa como demostró el profesor Mitchell, el astrónomo. Este profesor Mitchell nació en 1810, su nombre era Orsby McKnight, astrónomo, polimata, mayor general de la Guerra Civil de Estados Unidos, citado en obras de corte esotérico, histórico o astronómico del siglo XIX, especialmente en aquellas que trataban de demostrar que los antiguos egipcios, caldeos o hindúes poseían conocimientos astronómicos muy avanzados. Si en el año 1622 a.C. pudieron delinear el zodiaco con las posiciones exactas de los planetas en el momento del equinoccio de otoño y de forma tan infalible como demostró el profesor Mitchell, el astrónomo, entonces conocían a la perfección las leyes que regulan los hechos cuidadosamente verificados y los aplicaban con tanta certeza como nuestros astrónomos modernos. Además, se dice que la astronomía es en nuestro siglo la única ciencia que ha alcanzado completamente su última etapa, la tercera. Otras ciencias se encuentran aún en diversas etapas de crecimiento. La electricidad en algunas ramas ha alcanzado la tercera etapa, la de profetizar, vaticinar, pronosticar, pero en muchas otras ramas se encuentra aún en su periodo infantil. Así lo dice la revista Telegráfica en su artículo de Profecía Científica. Además, se dice que la astronomía en nuestro siglo es la única ciencia que ha alcanzado completamente su última etapa. Otras ciencias se encuentran aún en diversas etapas de crecimiento. La electricidad en algunas ramas ha alcanzado la tercera etapa. La última etapa de la ciencia, la electricidad. Esta es una forma de energía fundamental que resulta de la existencia y el movimiento de cargas eléctricas, electrones, electricidad. Principalmente de los electrones, forma una corriente, electrones forman la corriente eléctrica. ¡Qué poder! Otras ciencias se encuentran aún en diversas etapas de crecimiento. La electricidad en algunas ramas ha alcanzado la tercera etapa y última, pero en muchas otras ramas se encuentra aún en su periodo infantil. Así lo dice la revista Telegráfica. Esta es una publicación histórica
que se centraba en el progreso eléctrico y científico. La revista se publicaba semanalmente a finales del siglo XIX. Contenido. Esta revista, la publicación abarcó una variedad de temas relacionados con la ciencia y las tecnologías eléctricas. Se publicó entre 1872 a 1891 en Londres. Este periódico dedicado a la telegrafía y a la ingeniería eléctrica y a la tecnología de las telecomunicaciones tempranas. Y el artículo es la profecía científica. El artículo argumenta que un objetivo clave de la ciencia es la predicción o la profecía. Importante, nos da conocimientos de predicción y de profecía. Es decir, la capacidad de la teoría científica para predecir estados o fenómenos futuros con confianza. Señala que en todas las disciplinas, por ejemplo, como la astronomía, que es la predicción de movimientos planetarios, estrellas, eclipses, o la química, que se encarga de la predicción de nuevos elementos o compuestos, o la meteorología, que es el pronóstico del clima, el verdadero valor científico muestra su valor al pronosticar lo que sucederá. Nos da ese conocimiento, saber es poder, para pronosticar lo que sucederá con esos huracanes, terremotos, tifones, con esos tornados. El verdadero trabajo científico muestra su valor al pronosticar lo que sucederá, no simplemente a describir lo que sucedió. Enfatiza que acumular hechos no es suficiente. El valor científico radica en el análisis que produce leyes generales y luego se aplican esas leyes hacia adelante en el tiempo. Es la verdadera profecía científica, la ciencia que da el poder para predecir el futuro. Esto lo sabemos por las exasperantes confesiones de los propios hombres de ciencia. Y no podemos albergar ninguna duda sobre esta triste realidad del siglo XIX, porque nosotros mismos pertenecemos a él. América Latina está en la Edad Media, se quedó en el oscurantismo. Esto lo sabemos, que hay ciencias que están en su periodo infantil. Esto lo sabemos por las exasperantes confesiones. Estas son exasperantes, que lastima, irrita una parte dolorida o delicada. Irritantes o enojosas, enfurecer. Esto lo sabemos por las irritantes confesiones de los propios hombres de ciencia, esos científicos, y no podemos albergar ninguna duda sobre esta triste realidad del siglo XIX, ya que nosotros mismos pertenecemos a él. No ocurre lo mismo con los hombres que vivieron en la época de gloria de Caldea, Asiria o Babilonia. No ocurre eso mismo, esa ciencia. No ocurre lo mismo con los hombres que vivieron en la época de gloria de Caldea, Asiria y Babilonia. Esos hombres conocieron la tercera etapa de sus ciencias. Esa Caldea, que era una tribu de doctos sabios, después hizo esos caldeos asirios. De las etapas que alcanzaron en otras ciencias nada sabemos, salvo que en astronomía estaban al mismo nivel que nosotros, ya que también habían alcanzado la tercera y última etapa, la astronómica. Esos hombres de la Caldea, Asirio y Babilonia, de las etapas que alcanzaron sus otras ciencias, nada sabemos, salvo que en astronomía estaban al mismo nivel que nosotros, ya que también habían alcanzado la tercera y última etapa. En su conferencia sobre las artes perdidas, Wendell Phillips describe la situación de forma muy artística. Dice él, parece que imaginamos que muera o no el conocimiento con nosotros. Ciertamente comenzó con nosotros. Tenemos una valoración compasiva, una tierna compasión por la estrechez, ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas. Así lo dice Wendell en esta parte. En su conferencia, su lectura sobre las artes perdidas, Wendell Phillips describe la situación de forma muy artística. En la conferencia Las Artes Perdidas. Wendell Phillips nació en 1811. Era un gran abolicionista, reformador laboral. Estaba en contra de la esclavitud, la liberación de los africanos. Abolicionista, reformador laboral, defensor de los nativos americanos, abogado de Estados Unidos, un defensor de los Sioux, de los Pieles Rojas, los Redskins, de los verdaderos dueños de América, no esos anglosajones. Este era el señor Wendell Phillips, abogado de las causas justas, abolicionista, reformador laboral, defensor de los nativos americanos, abogado, orador, un gran orador, fue una voz líder en el movimiento para abolir la esclavitud, un incansable defensor de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la justicia social. Luchó además por los derechos de la mujer y de los trabajadores. Un hombre alcanzado, un hombre muy temprano de su época. Luchó además por los derechos de la mujer y los trabajadores. Es Wendell Phillips. Después de la guerra civil que triunfaron ellos con Olcott, él se dedicó a dar conferencias y con el dinero que recolectaba se lo dedicaba a estas causas, a abolir la esclavitud, o los derechos de la mujer, o la justicia social, o de defender a los nativos americanos, los verdaderos dueños de la tierra.
Su conferencia sobre las artes perdidas, estas conferencias, esta fue una de sus charlas más populares, las artes perdidas. Fue una de sus charlas más populares y frecuentemente solicitadas, que ofreció cientos de veces en los Estados Unidos y en el Reino Unido. En las artes perdidas, el autor deleitaba a su audiencia con un recorrido histórico y cultural, argumentando que muchas invenciones y técnicas de la gente del siglo XIX, consideradas modernas, ya eran conocidas por civilizaciones antiguas, ya que a menudo la sociedad moderna no las había superado todavía. Ya vamos a ver esas artes perdidas. Los puntos clave de su conferencia eran, primero, número uno, la ingeniería y la arquitectura antigua. Ingeniería y arquitectura antigua. Elogiaba la habilidad de los antiguos egipcios y los romanos, mencionando la durabilidad de sus obras de mampostería y la perfección de sus pirámides y acueductos romanos. Las pirámides de Egipto, ¿quién las ha superado? Ni con todas las grúas de hoy en día pueden hacer esas pirámides con una precisión astronómica y perfecta matemática. Y así admiraba la perfección de sus pirámides y los acueductos romanos, especialmente argumentando que los constructores modernos aún no pueden igualar la precisión o la longevidad de estas estructuras. La pirámide, la única maravilla que está en pie, cayó el coloso de Rodas, lo que es el templo de Zeus, la estatua de Zeus, de Minerva, de Atenea, el otro, el de Halicarnaso, el mausoleo. Técnicas de manufactura, los antiguos, discutía habilidades antiguas en la creación de vidrio flexible, creaban vidrio flexible y maleable, el vidrio, imagínense. Tintes vibrantes y permanentes, esos egipcios, esos tintes tan bellos, como la púrpura de Tiro, el Líbano, que lo hacían con unos caracoles. El temple, el acero para crear espadas de excepcional fuerza y flexibilidad. Ese temple, como templaban el acero para crear esas espadas de excepcional fuerza y flexibilidad, como las espadas de Damasco, lamentando que estos métodos se hubieran perdido con el tiempo. Arte y cultura, también abordaba la perfección del arte griego y romano, esos griegos que se dedicaban a la belleza, de la poesía, a la arquitectura, a la belleza en todas sus manifestaciones. Y los romanos también abordaba la perfección del arte griego y romano, desde las esculturas hasta la pintura, sugiriendo que el mundo moderno había progresado poco en comparación con el pico de la antigüedad. Las artes perdidas, esa conferencia de Wendell Phillips. También hablaba ahí, el tema central de las artes perdidas era revalorar los logros científicos, técnicos y artísticos de las civilizaciones antiguas. Esas civilizaciones antiguas, qué logros. Reflexionaba sobre cómo el conocimiento antiguo en arquitectura, metalurgia, química, astronomía, medicina y artes mecánicas había alcanzado niveles sorprendentes de perfección. Esos mayas, esos aztecas. Y como gran parte de este saber se perdió en el paso del tiempo, el autor busca derribar la arrogancia del progreso moderno, recordando que los pueblos antiguos, como los egipcios, los fenicios, los asirios, los griegos, romanos, babilonios, dominaron técnicas que incluso el siglo XIX apenas comienza a redescubrir, el siglo XIX. Argumenta como pueblos antiguos construyeron obras imposibles de replicar con facilidad, incluso en su época, obras imposibles de replicar, como las pirámides, los templos de perfección milimétrica, los sistemas hidráulicos, como llaman el agua del Nilo, como hacen esos grandes lagos de Moars, y los grandes complejos metalúrgicos que hacían, y metalúrgicos complejos. Pérdida del conocimiento. Explica en la conferencia cómo la guerra, las invasiones, el fanatismo religioso destruyeron bibliotecas. Esos musulmanes, esos árabes, esos cristianos, católicos, esos judíos. Ese fanatismo religioso destruyeron bibliotecas y escuelas. Alejandría se quemó 3 veces la biblioteca, causando la pérdida de gran parte de la sabiduría técnica. Ejemplos de arte perdido tenemos los templos egipcios construidos con precisión milimétrica, Karnak, pigmentos y tintes de larga duración que la ciencia moderna no podía reproducir. Esos pigmentos, como las pirámides de Egipto, esos jeroglíficos, pigmentos y tintes de larga duración que la ciencia moderna no ha podido reproducir. Las artes perdidas. En su conferencia sobre las artes perdidas, Wendell Phillips describe la situación de forma muy artística. Dice él, parece que imaginamos que muera no el conocimiento con nosotros. Ciertamente comenzó con nosotros el conocimiento, ¿no? Tenemos una valoración compasiva, una tierna compasión por la estrechez, la ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas, como los iluminados y los ilustrados. Parece que imaginamos que muera o no el conocimiento con nosotros. Ciertamente comenzó con nosotros. Esa traducción. Parece que si nos figuramos que la ciencia ha empezado con nosotros, tenemos una valoración compasiva, un sentimiento de lástima,
Una tierna compasión por la estrechez de los antiguos, la estrechez, la ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas. Esa ignorancia, que como decía Sócrates, es la causa de todos los males. La ignorancia, no saber. Y en cambio el conocimiento y la sabiduría es la causa de todos los bienes. Allá en India le dicen a la ignorancia avilla. Le quitamos la A y queda villa, que es sabiduría. Tenemos una valoración compasiva, una tierna compasión por la estrechez, la ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas. Y miramos compasivamente la mezquinidad, ignorancia y oscurantismo de las épocas pasadas, dice Wendell Phillips en este caso. Nuestra arrogancia de los científicos modernos. Parece que imaginamos que muera o no el conocimiento con nosotros, ciertamente comenzó con nosotros el conocimiento. Tenemos una valoración compasiva, una tierna compasión por la estrechez, la ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas, el oscurantismo. Para ilustrar nuestra propia idea con la frase final, dice Elena, del conferenciante favorito, bien podríamos confesar que emprendimos este capítulo, el sexto, que en cierto sentido interrumpe nuestra narración para preguntar a nuestros hombres de ciencia si están seguros de que se jactan en la línea correcta. Les danza Elena el guante aquí. Para ilustrar nuestra opinión, nuestra propia idea, para ilustrar nuestra propia idea con la frase final de esta, ¿no? Que era la frase final que dio en la conferencia Wendell, tenemos una valoración compasiva, una tierna compasión por la estrechez, la ignorancia y la oscuridad de las épocas pasadas. Entre Elena, para ilustrar nuestra propia idea con la frase final del conferenciante favorito, bien podríamos confesar que emprendimos este capítulo 6 de esta obra, de la magna obra celestial, Isis sin velo, de nuestra querida Elena Petrona Blavatsky, lucerada sea. Para ilustrar nuestra propia idea con la frase final de nuestro conferenciante favorito, Philip Wendell, bien podríamos confesar que emprendimos este capítulo que en cierto sentido interrumpe nuestra narración para preguntar a nuestros hombres de ciencia, a esos científicos, si están seguros de que se jactan en la línea correcta, si están seguros de enorgullecerse con justo motivo, dice otra traducción. Así leemos sobre un pueblo que, según algunos eruditos escritores, acababa de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro en esta parte. Así leemos sobre un pueblo, actualmente hay naciones muy civilizadas, como los gringos, como los chinos, como los europeos, hay otros medianamente civilizados, como los árabes, los musulmanes, hay otros que están en tercer mundo, América Latina, hay otros que están en cuarto mundo, no se imaginan cuáles. Así leemos sobre un pueblo, según algunos eruditos escritores, acababa de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro. Así la Tierra se va evolucionando la civilización, no todo es a la vez, no todas las civilizaciones evolucionan en el mismo sentido. Una va más adelante, otra más atrás, otras se retrasan, otras son rezagados. Así leemos sobre un pueblo que, según algunos eruditos escritores, acaba de emerger de la edad de bronce para entrar en la edad siguiente de hierro. Hay unos que viven en la edad de la piedra, están todavía en el paleolítico, ¿cierto? Allá en Australia, el lo describe, excepto Poquimano, en África, en América Latina también, hay ciertos pueblos indígenas, así que están en la paleolítico. En la edad de piedra, así leemos sobre un pueblo que, según algunos eruditos escritores, acaba de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro. La edad de bronce, este periodo histórico se caracterizó por el uso de bronce. Descubrieron esa aleación de cobre y estaño, que era mucho más fuerte y duradera que el propio cobre. Entonces, la aleación de cobre y de estaño. Este periodo se caracterizó por el uso del bronce para fabricar lo que son las herramientas, las armas, para sembrar las armas, las herramientas de arado y objetos ornamentales se hacían con este bronce. Comenzó aproximadamente en el 3300 a.C. En Mesopotamia empezó esa edad de bronce, ahí se acabó la edad esta, de la piedra pulida. Comenzó aproximadamente en el 3300 de la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Después vienen las edades históricas de la Grecia clásica, la Roma. Comenzó aproximadamente hace 3300 a.C. y terminó alrededor del 1200 a.C. Esta cronología general es aproximada, ya que el comienzo y final variaron según la región del mundo que estaba en el bronce. Por ejemplo, mientras que en Oriente Medio comenzó alrededor del 3300, están más adelantados, 3300 comenzó antes de Cristo, y en algunas partes de Europa ocurrió unos 1000 años después. 1000 años de retraso tenían los europeos, esos grandes franceses, alemanes que se quieren razas superiores, ingleses. 1000 años de retraso, ahí comenzó la edad de bronce 1000 años después que en Medio Oriente, el año 2000 aproximadamente. En algunas partes de Europa ocurrió unos 1000 años después hacia el 2000 a.C.
inició. El inicio comenzó aproximadamente hace 3300 a.C. con el descubrimiento de la aleación de cobre con el estaño. Terminó aproximadamente en el 1200 a.C., marcando una transición a la edad de hierro. A medida que este último metal más abundante, más barato, reemplazó al bronce, el hierro, más barato y más abundante. El final de este periodo fue dramático, el del bronce, con el colapso de importantes civilizaciones. Colapsaron importantes civilizaciones en Oriente Medio, en el norte de África, Cartago y el Mediterráneo. Afectó al imperio hitita, a los micénicos y los ugarit, y parte del Egipto del Imperio Nuevo en este pase. Las causas fueron múltiples de la destrucción de la edad de bronce, como las invasiones, las guerras, los desastres naturales, cambios climáticos, las glaciaciones y las crisis económicas. Tras ello comenzó la edad de hierro cuando se generalizó el uso de este metal más barato y más abundante, la edad de bronce. Así leemos sobre un pueblo que, según algunos eruditos y escritores, acababa de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro. La de hierro se caracterizó. Las características de la hierro incluyen el dominio de la metalúrgica del hierro para fabricar herramientas y armas más resistentes y abundantes, lo que impulsó avances en la agricultura, en la ganadería y las guerras. Esta época también vio un aumento en la densidad de la población, el surgimiento de los asentamientos más grandes y complejos, las ciudades, y el inicio de la historia escrita. En muchas culturas comenzó una edad de hierro, el inicio de la historia escrita. Ya comienza la transición del periodo prehistórico al histórico. El periodo histórico es la escritura, es la división antes de la escritura y después de la escritura, la prehistoria y la historia. Finalizó el periodo de la edad de hierro en el 500 a.C., cuando comenzó la época clásica de la Magna Grecia. Ahí comenzó Herodoto a escribir, la época clásica de la Gran Manera. Ya empezamos a escribir, ya del prehistórico a la historia. Edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, y los periodos clásicos vienen ahora, de Grecia o Roma. Así leemos sobre un pueblo que, según algunos eruditos escritores, acababa de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro. Esto recientemente. Esto lo dice el profesor Albert Müller, de los primeros vestigios del hombre en Europa, The First Trace of Man in Europe. El autor afirma, esta edad de bronce se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países, pero que incluye las grandes épocas del imperio asirio y egipcio, cerca del año 1500 a.C., y las primeras eras de la siguiente edad de hierro, en esta parte. Esto lo dice el profesor Albert Müller, que descubrió, así leemos, que sobre un pueblo, un pueblo que, según algunos eruditos escritores, acababa de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro en 1875 después de Cristo. El profesor Albert Müller lo dice. Albert Müller, él nació en 1819, era un paleoantropólogo y prehistoriador alemán, profesor miembro de varias sociedades científicas europeas. Su libro de los primeros vestigios del hombre en Europa le dio difusión como divulgador científico, como un resumen accesible de los descubrimientos prehistóricos europeos de su tiempo. La obra se publicó en la segunda mitad del siglo XIX, durante un periodo de enorme interés por la prehistoria y la evolución humana. Después del descubrimiento de fósiles humanos y herramientas líticas, descubrieron fósiles humanos y herramientas de piedra líticas en Francia, en Alemania y la Gran Bretaña. Profesor Albert Müller, en su obra Los primeros vestigios del hombre en Europa, las primeras huellas o vestigios del hombre en Europa. Este trabajo, se publicó inicialmente como una serie de artículos en la revista popular Science Monthly, Ciencia Popular Mensual. En 1875 se publicó este artículo. El trabajo del profesor aborda los hallazgos arqueológicos y geológicos de la época relacionadas con la existencia humana en Europa, en periodos prehistóricos, específicamente en el periodo post-terciario o diluvial. Una antigua clasificación, el periodo terciario era el periodo diluvial, post-diluvial. El trabajo del profesor aborda los hallazgos arqueológicos y geológicos de la época relacionada con la existencia humana en Europa, en periodos prehistóricos antes de la escritura, específicamente en el periodo post-terciario o diluvial, ahora conocido como el Pleistoceno. Los temas principales de la obra cubre son, número 1, la evidencia de la existencia humana a través de huesos
y herramientas de piedras rudimentarias. Descubrieron estos hechos, vestigios de estas herramientas. La evidencia de la existencia humana a través de los huesos, los fósiles y herramientas de piedras rudimentarias. ¿Cómo cazaban ellos? Segundo, el debate científico del siglo XIX. Si los restos humanos podían encontrarse en las mismas capas geológicas que los restos de animales antiguos. Hubo un gran debate, el debate científico de esta obra provocó un debate científico del siglo XIX. Si los restos humanos, esos fósiles, las calaveras, podían encontrarse en las mismas capas geológicas que los restos de animales antiguos, el mamut, los dinosaurios. Tercero, la discusión de diferentes periodos prehistóricos incluyendo. La discusión de los diferentes periodos prehistóricos incluyendo la edad del mamut, la edad de la piedra pulida, el neolítico, el paleolítico, la edad de bronce y la edad de hierro. Esos son los periodos que les dedica, la edad del mamut, la piedra pulida, el bronce y el hierro, el paleolítico y el neolítico. Profesor Alberures, en su obra Los primeros vestigios del hombre en Europa, The First Trace of Man in Europe. El objetivo de esta obra, el autor intentó reconstruir el origen y la dispersión de los primeros humanos en el continente europeo a partir de restos fósiles, herramientas de piedras y cuevas habitadas. Esa cueva de l'Arte rupestre en Francia. Están cazando un buey, un mamut ahí tienen unas lanzas. Esas cuevas habitadas, fuentes arqueológicas de esta obra, las fuentes arqueológicas son el estudio de hallazgos de cuevas del Valle del Rin, el oro del Rin en Alemania, estudio de las cuevas del Valle del Rin o del Danubio en Francia, restos de fauna extinta encontrada como mamut, rinoceronte lanudo o el reno, asociados a instrumentos humanos. Esos restos de fauna extinta, ¿no? Hacían las armas con el mamut, con el marfil, hacían cosas. Asociadas a estos animales con instrumentos humanos, el rinoceronte tenía su gran cuerno, el rinoceronte calcio puro, el marfil. También los estratos geológicos donde aparecen herramientas paleolíticas. Estratos geológicos, capas donde aparecen herramientas paleolíticas, de la piedra antigua paleolítica. La tesis central de la obra sostenía que el hombre europeo apareció mucho antes de lo que se creía, no son 6.000 años, como dice la Biblia, coexistiendo con animales hoy extintos, como el mamut. Defendía la idea de que los primeros europeos fueron cazadores nómadas. Defendía esa idea que los primeros europeos fueron cazadores nómadas, no fueron vikingos, adaptados a un clima glacial. Ya pasó la glaciación. Y que su cultura material mostraba una evolución gradual, desde formas rudimentarias hasta las más refinadas. Y que su cultura material de esos antiguos hombres europeos mostraba una evolución gradual, desde formas rudimentarias hasta más refinadas. El método de la obra, Elena nos explica que no es así, que siempre hubo una civilización divina, que fue la que iluminó, civilizó a los seres humanos, les dio la escritura, la matemática, como Top en Egipto, Hermes, o el gran Dagón para los babilonios, que los civilizó en esa parte, o Zaratustra, Zoroastro para los persas. No fue así que vinimos del mono y poco a poco hubo siempre una civilización divina que iluminó el planeta. Egipto, las jerarquías divinas están en Egipto, en China, en la India, y después fueron gradualmente pasando la edad de oro, la edad de plata, hasta la edad de bronce y la edad de hierro. La evolución es diferente, es involución. Método. La obra fue uno de los primeros en combinar la geología, la paleontología y la arqueología para estudiar la antigüedad del hombre, algo pionero en su tiempo. Usó estas tres obras, estas ciencias, la geología, paleontología y la arqueología, las tres las mezcló para estudiar la antigüedad del hombre, algo pionero en su tiempo. Elena nos superó todo esto, nos dio para estudiar la ciencia, la filosofía y la religión, que es el estudio comparativo, el segundo objetivo de la sociedad que fundó Elena, estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía. Las tres son ramas que conducen a la verdad, la filosofía, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y la religión, el misticismo, que en India, esas tres palabras, ciencia, religión, filosofía, es una sola palabra, satya. Solo en Occidente que se bifurcan en un tridente, pero la verdad solo es una, que hay tres caminos para ese lugar. La sabiduría, la filosofía, la religión y la ciencia. Eso lo dice el profesor Allen Mueller, encontró ese pueblo en estos días, en 1875-76, según algunos eruditos escritores, encontró un pueblo que acaba de emerger de la edad de bronce para entrar en la siguiente edad de hierro en 1875 después de Cristo. El profesor Albert Müller, en sus primeros vestigios del hombre en Europa, el autor afirma, y esta edad de bronce de ese pueblo se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países, pero que incluye a las grandes épocas del imperio asirio y egipcio, cerca de 1500 a.C. y las primeras eras de la siguiente edad de hierro. Así lo afirma el autor Alberich.
Y esta edad de bronce de este pueblo, ¿no? De este pueblo recién descubierto. Esta edad de bronce, esto ocurrió generalmente, bueno, en la edad de bronce hace 3000 años y finalizó en el 1200, como vimos en Medio Oriente. Ahí se inventó la rueda y el arado, en la edad de bronce. La rueda y el arado, surgieron las primeras ciudades, los estados organizados y sistemas sociales más complejos y jerarquizados por castas. Con una creciente estratificación social, se intensificó el comercio a larga distancia porque el estaño no era muy abundante, especialmente a través de la navegación. Se intensificó el comercio a larga distancia, especialmente a través de la navegación, lo que facilitó la difusión de tecnologías y las ideas. Facilitó la difusión de las tecnologías y las ideas, la navegación a todo el mundo, circunnavegar el planeta. Se consolidaron o surgieron grandes civilizaciones en lugares como Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, Babilonia, la gran Babilonia, Siria y Persia y Egipto. Se sentaron la base de la escritura, en el bronce, se sentó la base de la escritura, la arquitectura avanzada, esas pirámides, la ley y la organización política. El autor afirma, y esta edad de bronce, ese pueblo moderno, se extiende y se superpone, se solapa o cubre total o parcialmente algo con otra cosa, se solapa, y esta edad de bronce se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países. El periodo histórico comienza con la invención de la escritura en cada pueblo y raza. En Egipto, para todos los inventarios, las escrituras cuneiformes de esas grandes civilizaciones de los sumerios, ahí se inventó la escritura, eso divide. La prehistoria de la historia, la invención de la escritura para registrar todos los datos históricos. Se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países. Este periodo histórico comenzó con la invención de la escritura en cada pueblo y cada raza. Y esta edad de bronce de este pueblo recién descubierto se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países. La escritura comenzó en Egipto aproximadamente hace unos 5000 años de la ciencia, es mucho más antigua. Pero hace 5000 años se inventó la escritura en Egipto, en Mesopotamia hace unos 4000 años se inventó la escritura, y en China hace unos 3000 años se inventó la escritura, dice la ciencia moderna, pero mucho más antigua la escritura. Fue un regalo divino, lo más perfecto que hay son la matemática. Y después viene lo que es la filología, el estudio de las lenguas antiguas son perfectas, exactas, infinitas, porque son pensamientos que transmiten, el pensamiento son poder divino del pensamiento con Venus. Las jerarquías de Venus, de esos luciferes, de esos kumaras, nos dieron la luz de la mente. Ante el hombre era un animal, una bestia. El autor afirma, y esta edad de bronce, este pueblo se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países, por lo que incluye las grandes épocas de los imperios asirios y egipcios cerca de 1500 a.C., que incluye las grandes épocas del imperio asirio. El imperio asirio, su esplendor se alcanzó en el periodo neo-asirio, aproximadamente de 911 al 609 a.C., particularmente entre los siglos 8 y 7 a.C., cuando se convirtió en el imperio más grande del mundo. Eso es asirio, el imperio más grande del mundo. Durante este tiempo, reyes como Tiglat-Pileser III y Asurbanipal expandieron enormemente sus territorios y centralizaron el poder. Asurbanipal. Expandieron enormemente su territorio y centralizaron el poder, llevando a la cúspide su poderío militar, su cultura y su influencia, esos asirios. Y esta edad de bronce se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países, porque incluye las grandes épocas del imperio asirio y del egipcio. El esplendor del imperio egipcio fue con el imperio nuevo, entre los años 1550 a 1070 a.C. Las pirámides tienen más de 100.000 años, pero la ciencia todavía está tan infantil que no lo sabe. El esplendor del imperio egipcio fue con el imperio nuevo entre los años 1550 a 1070 a.C. Esta época se caracterizó por la máxima expansión territorial, una gran prosperidad económica, logros monumentales en arquitectura como los templos de Karnak y Luxor, Tebas y el reinado de faraones como Tumoxis III, Hatshepsut o Ramsés II. Y esta edad de bronce se extiende y se superpone hasta el comienzo del periodo histórico en algunos países, por lo que incluye las grandes épocas del imperio asirio y egipcio cerca del año 1500 a.C. y las primeras eras de la siguiente edad de hierro, la siguiente era. Esta edad de hierro comenzó aproximadamente en 1200 a.C. al 500 y finalizó en el 500 a.C. 700 años duró la edad de hierro. Se configura como el último periodo de la prehistoria, el último periodo de la prehistoria, el periodo la piedra, paleolítico y neolítico, el periodo de bronce y el periodo de hierro, son 3.
Comenzó aproximadamente en 1200 a.C. al 500 y finalizó en el 500 a.C. Se configura como el último periodo de la prehistoria, a partir del sistema de las tres edades, de la piedra, el bronce y el hierro, en esta parte. Sobre Leo nos transmita esta sabiduría, este conocimiento. Ahora vemos la traducción, como dice acá en este PDF. Dice un articulista científico: toda ciencia pasa por tres etapas evolutivas. La primera, la de la observación, en que diversos investigadores observan y anotan hechos de distintos puntos a la vez, diversas mentes, en distintos lugares. Segunda, la etapa de la ciencia, la de la generalización, en la que las observaciones cuidadosamente comprobadas se ordenan, generalizan y clasifican metódicamente con objeto de inducir leyes reguladoras, en este caso, leyes reguladoras. La tercera parte, la de vaticinio, profetiza, en que el conocimiento, las leyes, permite predecir con infalible exactitud los acontecimientos futuros. Si los astrónomos chinos y caldeos pronosticaban los eclipses algunos miles de años antes de nuestra era, poco importa que se valiesen para ello del ciclo del Saros o de cualquier otro medio. Por lo cierto es que habían llegado a la tercera etapa de la ciencia astronómica, la tercera etapa. Y por lo tanto pronosticaban, profetizaban. El astrónomo Michel ha demostrado que en el año 1722 a.C., trazaron los caldeos del zodiaco con las exactas posiciones de los planetas en el equinoccio de otoño. Y de ello cabe inferir que conocían perfectamente las leyes reguladoras de los hechos, cuidadosamente comprobados, y los aplicaban con tanta seguridad como los modernos astrónomos. Por otra parte, según dice un periódico profesional, el periódico, el Journal, dice ese periódico profesional, la astronomía es la única ciencia que en nuestro siglo ha llegado a la última etapa, la tercera. Las demás ciencias están todavía en periodos de desenvolvimiento. Y aunque, por ejemplo, la electricidad haya alcanzado en algunas de sus ramas la tercera etapa, en otras muchas está todavía en la infancia. Así lo dice la revista Telegráfica en su artículo Profecías Científicas. Así lo corroboran las dolorosas confesiones de los mismos científicos en el siglo a que pertenecemos, el XIX. Pero no les sucedía tal a quienes vieron los gloriosos días de Caldea, Asiria y Babilonia. Respecto de los progresos que habían realizado en las ciencias, nada sabemos, sino que en astronomía se hallaba a la altura de nuestra época, puesto que habían llegado también a la tercera etapa. La traducción está más mala. Con mucho arte describe Wendell Phillips tal estado diciendo: parece como si nos figuramos que la ciencia ha empezado con nosotros y miramos compasivamente la mezquinidad, la ignorancia y oscurantismo de las épocas pasadas. La mezquinidad es la estrechez, el oscurantismo. Esto dice Phillips en sus conferencias sobre las artes perdidas. De todo conforme con la opinión, dice Elena, de todo conforme con la opinión del distinguido conferenciante Phillips, confesaremos que hemos escrito este capítulo, el capítulo sexto, hasta cierto punto desglosado del plan de la obra, con el propósito de preguntarle a esos científicos si están seguros de enorgullecerse con justo motivo, si están en la línea correcta. Oigamos ahora lo que dice Draper, de un pueblo que, según Albert Müller, acababa de salir de la edad de bronce para entrar en la edad de hierro. Acá sale la entrada de bronce para entrar en la edad de hierro. ¿Qué la noche que dice? Esto lo dice Müller en su obra Primeros vestigios del hombre en Europa. Afirma este autor que la edad de bronce va más allá de los comienzos del periodo histórico en algunos países. Más traducción. Y abarca las dilatadas épocas de los imperios egipcios y asirios, cerca de 1500 a.C., así como los principios de la inmediatamente siguiente edad del hierro. Aquí la idea no está bien clara. Dice en su obra Primeros vestigios del hombre en Europa, afirma este autor que la edad de bronce, es del pueblo que encontraron, que la edad de bronce de ese pueblo va más allá de los comienzos del periodo histórico en algunos países. El periodo histórico comenzó con la escritura. Y abarca las dilatadas épocas de los imperios egipcios y asirios, cerca de 1500 a.C. Como fue recientemente descubierta, han pasado la edad de bronce, el pueblo no muy civilizado, es un pueblo rezagado, que hasta en 1875 a.C. entran a la edad de hierro. La edad de hierro comenzó generalmente en todas las demás ciencias, en todas las demás civilizaciones, en el 1200 a.C., a 500 a.C. Se lo dice Albert Müller
En su obra Primeros vestigios del hombre de Europa, afirma este autor que la edad de bronce de este pueblo va más allá de los comienzos de periodos históricos en algunos países y abarca las dilatadas épocas de los imperios egipcios y asirios cerca de 1500 a.C., así como los principios de la inmediatamente siguiente Edad de Hierro, la Edad de Hierro en este caso. Estamos llegando a la parte culminante de este estudio, que solo Elena nos transmite la sabiduría, el poder, el conocimiento de esta ciencia divina, la teosofía. Y esa sociedad teosófica que Elena fundó, que tanto le costó fundar esa teosófica allá en la India ya, hoy está corrompida, destruida por la bestia de Tim Boy, el presidente internacional, que es un judío, un sionista, un masón, un engañador del pueblo, una bestia, que decía, es una secta, que decía que él decía que él era el elegido, que era el Cristo de la nueva época, esa bestia, imagínense en una conferencia y todo el mundo callado. Quien le dice su verdad lo expulsa inmediatamente de esa sociedad teosófica, esa bestia de Nueva Zelanda estaba ahí, que le seguía la corriente a ese Tim Boy. O esas alimañas de América Latina que solo buscan dinero o engañar a la gente, como en México, eso es de México, esa bestia de Isis Resende en Brasil, que se acuesta con jóvenes, hay una vieja, hay abogada de Brasil, ahí se unió un Zoom, ahí un joven desnudo le apareció, esa vieja. O ese Pablo Sender de Argentina, que se casó con una abuelita, una yankee, para tener ciudadanía norteamericana, y pasó una abuelita, y creó la Fojad Production, esa bestia. Y le invitaron a la Sociedad Teosófica de España, le invita a que un gran conferenciante que habla sobre la doctrina secreta o los yogas de Patanjali a esa limaña. O esa bestia que está en Crotona, allá en la escuela de Ohio, en la Sociedad Teosófica, esa bestia, ese venezolano judío, ese Martín Lindemann, una bestia. Que dice que no lean a Elena, dice que no lean esta obra sin velo, que no la lean, dice esa limaña. Lo invitan, la Sociedad Teosófica de España lo invitan para ser la estrella principal de su escuela de verano, a esa limaña que quiere pagar dinero para escuchar esas bestialidades. Y dice esa limaña ahí que no lean Isis sin velo. Ese Martín Litra son infiltrados, esas bestias, o ese Pablo Cuevas de Chile, o ese José Garciategui de Argentina, Alimaña, bestias, errores, como feos de esas alimañas. O en México ese Isaac Hawley, es otra alimaña, se va reportando mucho dinero por todos sus estudios y se va con su familia allá a Cancún o a Veracruz, se fue ahí a Acapulco, y de repente está en conferencia en vivo y empieza una mujer con un bikini y le queda viendo él así. En primera conferencia todo el mundo, estos tipos pasionales, pues latinos en ese caso, Enrique Ray, un viejo, o psicólogo, psiquiatra, compañero, que es el presidente no sé qué, y que un viejo casado y escucha una conferencia de una española menor de edad, una española menor de edad, y queda como enamorada, que la quiere enamorar, que quiere saber quién es, qué increíble, un hombre casado ahí interesado en esa jovencita. Todas esas alimañas han contaminado la sociedad teosófica, todas esas bestias, todas esas alimañas. Y entraremos a las últimas invocaciones finales del estudio de esta noche. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo, el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la energía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos, maestros de gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de unión y de odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los centros de la humanidad 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los servicios a niveles internos para decir por el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, con nacido y engendrado una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos.
subió al trono del Dios Todopoderoso y junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Crea un espíritu del mal en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurable. Que así sea. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada presencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, pero por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!